Los cadáveres colgados en un puente en Cuernavaca. Las cabezas cercenadas que regularmente aparecen en Guerrero y otros lugares del país. Las narcomantas. La ejecución de cantantes famosos a los que se relaciona con cárteles de la droga. La balacera que se extendió por las calles de Veracruz y dejó pérdidas civiles. ¿México se ha convertido en un país de nota roja? Cualquier estrategia efectiva para combatir al crimen organizado forzosamente requiere no solamente de la participación activa y responsable de los medios de comunicación, sino también de los ciudadanos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ana María Salazar, gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en esta guerra en contra del narcotráfico y el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia? Acompáñenme. El debate si los medios de comunicación deben de educar, deben de informar o coadyuvar al gobierno, pues no es un debate nuevo. De hecho, en los últimos 2 años tuve la oportunidad de hablar con políticos, expertos internacionales y periodistas en donde les hice exactamente esa pregunta: ¿cuál es el papel que juegan los medios de comunicación ante amenazas de seguridad nacional o de seguridad pública? Y ante la firma del acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, decidimos retomar este material y presentarlo. El deber de los medios de comunicación es realmente informar no solamente México, que los mexicanos, sino también la comunidad internacional, lo que está pasando aquí. Nuestro deber es así a la verdad, y a veces la verdad es una cosa no muy bonita. Y aquí lo importante es que los medios hagan pedagogía frente a la población para que la población ayude. Yo creo que tenemos que entender como medios que hay una relación de causa y efecto en relación de cómo presentamos la información y cómo la comunidad la percibe. Una de las personas que entrevisté en su momento acababa de terminar como ministro de Defensa de su país y aspiraba a la presidencia de Colombia. Fue Juan Manuel Santos, que en este momento es mandatario de su país. Compartió con nosotros cuál debería de ser la comunión entre los medios de comunicación y el gobierno. Cada medio también tiene su propia forma de obrar, pero lo ideal, el resumen de todo esto es que sí es importante que sin perder su independencia, el medio ayuda al Estado en una lucha que es por la democracia, para que la población sea consciente de la necesidad de su apoyo para que esta lucha tenga un resultado favorable. Juan Manuel Santos viene de una familia de periodistas y si hay un país donde el periodismo ha sido marcado por la violencia y el crimen organizado, es precisamente Colombia. En esta entrevista, otra pregunta que le hice fue acerca de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación ante las amenazas de seguridad y esto fue lo que respondió. Casi todas las democracias, las relaciones de los gobiernos con los medios son difíciles. Es de la naturaleza misma de los medios. Un periodista, el periodismo, eso me lo enseñaron en la universidad. Yo vengo de una familia de periodistas. Yo vengo de una familia que tiene medios de comunicación y los periodistas son los perros guardianes de la sociedad. Ladran cuando ven algo que no les gusta y si todo va bien, no hacen nada. Ese es un reclamo permanente de los gobiernos que dicen ¿por qué me ataca? ¿Por qué me critica? De manera que es una relación, digamos, no fácil. También entrevisté a Shlomo Ben-Ami, el ex ministro de Seguridad Pública y ex canciller de Israel, y él en una forma muy enfática comentó la importancia de los medios para el gobierno porque es una forma de comunicarse con la población. La lucha a través de los medios de comunicación es importantísima y que el gobierno sea capaz de transmitir sus mensajes. Si no es capaz de transmitir el mensaje, pues
no tendrá la legitimidad ni para los presupuestos, al fin y al cabo necesita presupuestos para la lucha contra la violencia. Lo que Juan Manuel Santos y Shlomo Ben-Ami están señalando es que el papel de los medios de comunicación es educar a la población y coadyuvar al gobierno para que esta comunicación después se traduzca en apoyo a la estrategia del gobierno. Yo diría que nunca en la historia de la humanidad el hombre fue más libre que ahora y al mismo tiempo, precisamente por esa libertad, nunca ha estado su seguridad personal más amenazada. Precisamente porque las fronteras abiertas, la utilización que los grupos criminales hacen de la globalización, de los medios de comunicación, que son una caja de resonancia al final que crea terror, que crea temor en la población y de hecho les sirve, ¿no? Es una caja de resonancia para el terror y para la violencia. ¿Cómo utilizar esa misma caja de resonancia a favor del gobierno, a favor de los buenos, de good guys y no de los bad guys? Ese es el tema. Sin embargo, un reconocido corresponsal de guerra estadounidense, William Gentil, nos expuso un punto de vista completamente diferente al de Juan Manuel Santos y Shlomo Ben-Ami. Lo que ocurre más que nunca, yo creo, o más que nada, es cuando el gobierno quiere influir la publicidad que está saliendo en cuanto a sus actividades o interna o externamente. Nosotros, yo creo que tenemos que insistir que nosotros no tenemos un impacto directo en cuanto a la opinión pública. Nosotros somos un reflejo, somos un espejo de lo que pasa al resultado de la actividad o falta de actividad de nuestro gobierno. Nosotros no tenemos en sí un impacto negativo sobre la imagen, por ejemplo, del país. Nosotros reflejamos una realidad que existe. Mire, lo que piensa Bill es muy sencillo. El papel de los medios de comunicación es informar sin filtros, sin adjetivos, en una forma autónoma e independiente. Yo creo que la historia está llena de ejemplos de problemas entre los gobiernos y los medios de comunicación. Mi consejo para los gobiernos, si sea el gobierno mexicano o el gobierno de mi país, Estados Unidos, no es atacar los mensajeros de las noticias, sino que revisar las razones, las raíces de las noticias que ellos difunden. Pero sí hay ejemplos claros del impacto contundente cuando los medios no cumplen con su deber principal, que es informar. Medios y gobierno, ¿puede llegar a perderse la objetividad periodística en este diálogo? Yo he pasado tiempo en Irak cubriendo la guerra en Irak y yo creo que realmente si nosotros revisamos la historia de ese conflicto, podemos ver muy claramente que nuestro sistema falló. Los medios de comunicación fallamos, el pueblo fallamos, todo el mundo fallamos, pero especialmente los medios de comunicación, porque no nos dieron una versión distinta, una versión diferente de la versión de la administración Bush en cuanto al build-up, al incremento hacia la invasión de Estados Unidos a Irak. Pero también con frecuencia hay información que el gobierno busca asegurar que no se publique. También hay situaciones que aún teniendo la información por razones de seguridad nacional no se deberían de publicar. Pero es que esa información muchas veces no conviene darla. Y los medios tienen que entender eso. ¿Qué tipo de gente vamos a mandar al estado de Chihuahua para combatir ciertos capos de la mafia, del narcotráfico? Pues es mejor no darla porque de otra forma se pierde la efectividad. Los periodistas siempre van a querer más información y el gobierno siempre va a querer darle menos información, sobre todo en una situación como esta. Y aunque hay diferentes opiniones de cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación, en donde no hay debate es sobre la responsabilidad de los informadores. Por eso retomé una entrevista que hice con el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Prensa y actual director editorial del periódico El Universal,
Roberto Roca. Es un tema ajeno a nosotros, que nuestro trabajo es recabar y difundir información nada más, pero cada vez se acumula más preocupación y más experiencia también. Ante este debate tan importante, por eso tenemos que hablar de este acuerdo que se firmó, el llamado Acuerdo de la Cobertura Informativa de la Violencia, donde participaron más de 700 medios, comunicadores y organizaciones de la sociedad civil. Eso lo vamos a hacer regresando al corte. Yo soy Ana María Salazar y esto es Seguridad Total.